Vale, bueno, pues principalmente quería hablar del tipo de gobierno que existía en Grecia. Y es un tema un poco complicado, dado que existían dos tipos de bandos. En los que estaban los aliados de Atenas, gobernaba el tipo de gobierno que había era la democracia. Democracia viene de la palabra griega democracia, que era que el poder recaía sobre el pueblo. Y en el bando de Esparta, la aristocracia, que también viene del griego aristocracia, que el poder recae sobre los que ahora serían los nobles. Ahora voy a hablar yo de los contendientes, que los principales contendientes son Esparta y Atenas. Esparta tenía un gran poder militar, pero sobre tierra, y mandaba continuos ataques hacia Atenas. Y luego estaba Atenas, que aprovechaba su superioridad naval para mandar navíos hacia la península del Peloponeso. Y las causas de las guerras eran, pues, las más principales, ya que tras las guerras médicas Atenas había tenido mucho prestigio en el juego. Así que, junto con su gran armada, se hizo con todo el comercio marítimo de Grecia, dejando a Corinto la prioridad del comercio. Corinto, que era la mayor aliada de Esparta, pues no estaba, se sentía mal, por así decirlo. Así que cuando surgió unas revueltas en el Epidamnos, una colonia fundada por la Córcina y Corinto, los ciudadanos de Corinto, los ciudadanos que apoyaban a Corinto pidieron a Corinto que actuara, pero no actuó. Así que la Córcina pidió ayuda a Atenas, Atenas envió a su ejército, sofocó las revueltas y después Corinto pidió ayuda a Esparta y así hizo que Esparta y la liga del Peloponeso entrara en la guerra. ¿Quién era Pericles? Pericles era un general y estratega griego, concretamente ateniense, por lo tanto luchó del lado de la Liga de Delos, en la guerra del Peloponeso. Una de sus principales decisiones como estratega y militar fue robar el tesoro de Delos para mejorar la economía de Atenas. Durante la guerra fue el primer líder elegido democráticamente y murió de testo antes de la paz de Miles. Vale, pues nosotros vamos a explicar un poco cómo era la sociedad en esta época, tanto la de Atenas como la de Esparta. Y bueno, yo voy a hablaros de dos grupos muy importantes en Atenas, que eran los ciudadanos, que básicamente eran atenienses puros, es decir, nacidos en Atenas y sus padres eran atenienses ya, y estos ciudadanos tenían sus derechos y sus deberes, y se les diferenciaba de los esclavos por tener un mínimo peso político, digamos. Y luego están los metecos, que eran digamos, los extranjeros de Atenas, que eran los que venían y vivían allí, podían ser de Esparta, de Creta, de cualquier lugar, y estaban allí, pero no tenían ni derechos ni deberes. Podrían comprarlos, pero no los tenían. Bueno, yo voy a hablaros de los esclavos, de los tipos de esclavos que hay, que son 4. Son los públicos, los privados, los mandatarios de compra. Los públicos son los que están a cargo del Estado, o sea, el Estado está a cargo de ellos, y su función es ser barrenderos, policía, carceleros, etc. Luego están los privados, que son los que tienen un ciudadano particular y que la disposición del dueño es a su antojo, lo que él quiera hacer. Luego están los esclavos natos, que son esclavos, hijos de esclavos. Los dueños favorecían esa relación porque así era más llevadera esa función. Y luego los de compra, que eran esclavos de guerra, los presos de guerra que conseguían de los bandos contrarios son los que eran más difíciles de manejar porque estaban acostumbrados a otro tipo de vida para ser esclavos. Vale, luego por otra parte tenemos la sociedad de Esparta, que es un poco diferente a la de Atenas, como hemos dicho antes del gobierno, y también es una sociedad más restrictiva. Los grupos son comparables con los de Atenas, pero son un poco diferentes. Están los homoioi, que serían como los ciudadanos atenienses, con la clase más alta, digamos, con sus privilegios. Como el nombre indica, se llaman los iguales, pero realmente no existe una igualdad entre ellos. Se dedican a administrar la ciudad y tienen prohibida cualquier otra dedicación.
Luego están los periecos, que viven a las afueras de la ciudad y tienen menos derechos que los homoyoi, y pues también viven bastante bien, tienen sus derechos, pero están bastante controlados. Y luego por otra parte tenemos los ílotas, que serían como los esclavos atenienses. Los ílotas, la diferencia básicamente es que los esclavos atenienses prestan su servicio a un señor, a un dueño, y los ílotas están adscritos a un terreno, a un trozo de tierra, el Estado se lo adjudica y prestan en su servicio. Y yo voy a hablaros de las mujeres, que desde su nacimiento estaban sometidas a los hombres, desde su marido e incluso sus hijos. Su vida cotidiana era quedarse en casa, cocinando, limpiando, tejiendo y cuidando de los hijos. No podía tener ni un trabajo público, ni heredar o poseer una propiedad. Y su vestimenta se podía dividir entre tres tipos, que es el peplo, que es un rectángulo alrededor del cuerpo, el sin mangas, que tenían oberturas grandes en los brazos, y el chitón, que eran unas túnicas largas. Vale. A ver, voy a hablar sobre el ambiente religioso y el tipo de religión que tenían era politeísta, es decir, que creían en más de un dios. No tenían un libro sagrado como la Biblia, así que no tenían que seguir unas normas concretas. Luego también creían en antiguos héroes de Troya. Vale. Los dioses creadores, como bien ha dicho Sara, es una religión politeísta y creen en varios dioses. Y estos dioses fueron en principio Caos, que solamente existía el Caos, y después de Caos salió Gea, y de Gea salió Urano, y tuvieron varios titanes y hijos y tal, y a partir de ahí salieron Zeus y otros hermanos, que todos estos Urano se los iba comiendo por una predicción de que le iban a desheredar. Y entonces Zeus consiguió escapar gracias a su madre, se crió con una cabra y consiguió volver a liberar a todos sus hermanos, y así Zeus repartió el mundo en el mar y los océanos para su hermano Poseidón, el inframundo para su hermano Hades y el cielo y la tierra para Zeus. Y a partir de ahí empezó el equilibrio. Después, las festividades. En toda Grecia se celebraban muchas festividades al año, sobre unas 70 o en algunas ocasiones hasta 120 días, y estas festividades consistían en juntarse todo el pueblo. Normalmente se juntaban todos para hacer sacrificios a los dioses y celebrar ritos. En ocasiones también podían ser festividades en casa, en la casa propia, y también se podían llegar a juntar los esclavos y los amos, digamos. Y después, los oráculos. Los oráculos eran personas enviadas por dioses para responder una pregunta que tenía un ciudadano. Normalmente las preguntas trataban temas del futuro. Y el oráculo tenía conocimientos sobre rituales y oraciones para invocar el poder de los dioses y averiguar la respuesta. Bueno, pues yo voy a hablar de uno de los ritos más importantes en Atenas y unos ritos en Esparta. El rito más importante en Atenas son las panateneas, que hay dos tipos, están las mayores y las menores. Las menores se celebran todos los años y las mayores se celebran cada 3 años, exactamente al tercer año de los Juegos Olímpicos. Son diferentes porque las panateneas mayores es un tipo de juego olímpico, pero se dirige más a lo cultural, a las artes, a la música, etc. Luego es
una festividad, pero tiene como rito que la última noche ofrecen un peplón a los dioses. Este peplón es tejido de oro, de hilo de oro, por las mujeres de Atenas durante todo el año hasta el rito. Y luego los ritos de Esparta, pues desde que nacen, tanto los niños como las niñas tienen que pasar por un consejo de sabios, digamos, que si piensan que no son lo suficientemente fuertes para poder participar en las guerras, se les abandona en un monte y mueren. Si pasan esta prueba, a los 7 años se les separa de sus padres y se les lleva como a un internado que a la vez también es un campo de concentración. Les enseñan a luchar y les enseñan a que los enemigos no tienen que tener piedad con los enemigos. Si alguno se salta estas normas, son castigados, les atan a un árbol y les flagelan. Si ven que se van a escapar, hay otros que les aguantan y sus compañeros no pueden detenerse hasta que el que más manda diga basta. Y yo podría explicar, me metí más por una rama de filosofía y investigué sobre que Pericles era discípulo de dos filósofos, de Anaxágoras y Zenón de Elea. Anaxágoras era un filósofo presocrático, creo, que metió la filosofía del nous, que nous significa en griego pensamiento y mente, y luego Zenón de Elea, que era el alumno de Parménides, y lo que hizo Zenón es, de todas las tesis que le había dado su profesor, él hacía sus propias tesis y nunca se salía de las tesis del otro. O sea, decía que todo lo que estaba fuera de esas tesis y de la filosofía que había en Elea era falsa. ¿Está? Vamos a hablar del ambiente artístico, sobre la música, la arquitectura, escultura y la pintura, que está basada en el siglo de Pericles, siglo de oro, donde más abundaron fueron los monumentos y las esculturas, que fueron encargados por Pericles, como son los siguientes. Bueno, en la Acrópolis podemos encontrar algunos monumentos como el Erecteion, el Partenón, que es el templo principal de los dioses, y en el Partenón había una estatua de Atenea, que fue construida por Fidias, pero le expulsaron de Atenas porque robó, una vez construida la estatua, robó el mármol y el oro de la estatua. Otro templo es el templo de Atenea Nike. De Nike viene victoria porque fue conmemorado por la victoria de los persas.